Forma básica 1. Narrar y referir. Autor Aebli Hans. Bueno, para comenzar en este capítulo vamos a pensar en lo siguiente. Seguramente los poetas más antiguos no fueron a la escuela. Entonces, ¿cómo aprendieron a hablar, a obrar, a pensar? Lo más natural era que los niños y adolescentes participaran en actividades con sus padres y o vecinos. En las tribus más primitivas, los niños tenían un papel fundamental en la realización de fiestas y ceremonias. A este hecho se lo llamaba socialización, donde el niño participaba activamente en las actividades de su comunidad. En las comunidades o culturas donde no se disponía ni de escuelas ni de libros, la transmisión escrita se sustituye por las narraciones. Estas narraciones pueden ser leyendas, acontecimientos del pasado o propias narraciones del que narra, ¿no? En la modernidad, esta transmisión oral se sustituye por la narración escrita a través de otros medios de comunicación. La formación de una experiencia y un saber en la escuela es bastante teórica y artificial. Por esto, la palabra del profesor no debe limitarse a ser pobre de significado. Si los profesores no son capaces de comunicar directamente estos medios verbales, pueden pasar a limitarse a pasajes leídos o a imágenes. Voy a hablar de la parte didáctica de la narración y de la disertación. De la comunicación verbal se derivan reglas metodológicas, las cuales corresponden a la narración y a la disertación. Su ámbito va más allá de estas reglas y pueden afectar a cualquier forma de diálogo, ya sea del educador o de los alumnos. Una de las reglas es la adaptación a la mentalidad del alumno. La intención de la comunicación verbal es hacer revivir en el oyente contenidos psíquicos por medio de los signos verbales. Como hemos visto, esto solo se puede activar en el interior al que lo escucha, ya sea representaciones, conceptos o contenidos que ya tenía. A partir de esto se puede producir cualquier enseñanza y un nuevo contenido mental. Para esto, el profesor debe adaptarse a la mentalidad del alumno. Otra de las reglas es la adaptación al nivel de desarrollo del alumno. En esto, el docente debe tener en cuenta en qué nivel de desarrollo se encuentra el alumno, ya que cada etapa del desarrollo infantil posee representaciones, contenidos y operaciones mentales. Porque no es lo mismo enseñarle a un niño de 7 años que enseñarle a un adolescente, ya que sus contenidos, según su nivel de desarrollo, van a ser diferentes. Cuando el niño es más pequeño, sus contenidos van a ser más simples y con frecuencia unidimensional, mientras que pasando por la adolescencia o la adultez, los contenidos se van complejizando. Pueden tener pensamientos más fluidos, pueden llegar a cuestionar estos contenidos formando sistemas coherentes. Aparte, el profesor debe tener en cuenta en qué estado de repertorio se encuentra el niño o adolescente. Tender a hacerlo más flexible, más rico y más coherente. También debe adecuar su vocabulario al nivel de desarrollo del alumno. Bueno, ahora voy a explicar el contacto con la clase. Primero, el profesor debe advertir si se le comprende y saber si la clase le sigue. Segundo, el profesor intenta apelar al intelecto, la sensibilidad y actitud del alumno. Pero ¿cómo puede lograrlo? Mediante la palabra, su significado objetivo, matices muy finos del tono de voz, mímica y gestos que transmiten al alumno el contenido afectivo emocional de un tema. Estos medios de expresión son utilizados de manera inconsciente por el que habla y son captados y comprendidos inconscientemente. La forma íntima de esta transmisión se define como empatía. El alumno escucha al profesor y lo observa durante su narración. Empatiza con sus movimientos expresivos, con los movimientos del lenguaje y del cuerpo. Así se establece un nexo entre el narrador y el oyente. Esta participación empática del oyente en las vivencias del hablante es la forma más estrecha de comunidad que puede alcanzar en la escuela. El interés se manifiesta en la tensión corporal, la participación, el aburrimiento y pérdida de atención en una relajación del tono corporal. Reconocemos el concepto de contacto entre profesor y clase como expresión conjunta de un proceso socio-psicológico muy complejo, de un fino juego recíproco de empatía entre narrador y oyente. El contacto establecido mediante la empatía posibilita que la personalidad del profesor actúe, por así decirlo, de modo inmediato sobre la del alumno y marque en ella una impronta que la configure.
¿Qué puede hacer para lograr este contacto? Depende en gran medida de la constitución psíquica del profesor. La regla fundamental, por último, es la siguiente. El profesor ha de reservar siempre una parte de su atención para observar a la clase y de buscar el contacto psíquico con ella. La colaboración de la clase en la narración. El marco de una narración ofrece las posibilidades para hacer avanzar al alumno por su cuenta hacia lo desconocido. El diálogo en clase y trabajo en grupo son métodos que permiten al profesor conocer a sus alumnos. Conocer al otro, ni las más finas dotes de empatía sustituye al diálogo cuando se trata de conocer al otro. Primer posibilidad, aclarar y explicar. El profesor debe hacer que los alumnos mismos aclaren las cosas, se ponen en manifiesto interrelaciones, se buscan motivos y se mencionan consecuencias. Prever otros desarrollos. Esto quiere decir que en algún momento crítico del desarrollo de una actividad, hacer que la clase explique sus opiniones acerca de dicha actividad, basándose en una situación de partida conocida. La clase intentará deducir acontecimientos o fases. Dejar imaginar e ilustrar afirmaciones generales mediante ejemplos. Sobre todo, los niños más pequeños son los que tienen necesidad de imaginarse detalles de lo narrado por el profesor, pero también los alumnos de educación básica muestran interés por determinados problemas, siempre que sean en general a la realidad concreta. Hacer tomar postura. Es en donde se habla de actos y de decisiones. Se puede hacer siempre que los alumnos tomen postura, ya sea desde un punto de vista de la bondad, de la justicia, y los alumnos responderán según sus valores. Dialogar y representar. Consiste en dialogar acerca de la narración, convirtiendo las narraciones en breves escenas y más improvisadas. Si el profesor logra estimular a la clase a colaborar, llegará a conocer con precisión y así se dará cuenta si se ha comprendido y si los estudiantes tienen interés. Cuando hablamos de los límites de la adaptación a la idiosincrasia infantil, quiere decir la adaptación del profesor al temperamento del niño. Hay profesores que adoptan con sus alumnos un tono jovial y adaptan su vocabulario al de ellos y toman actitudes propias de adolescentes. Los profesores de niños pequeños hablan con ellos de manera infantil, adoptando un tono natural que dan al observador una impresión grosera de que no son tomados seriamente por sus alumnos. El tono familiar con adolescentes suele terminar en pérdida de autoridad y de respeto. Bueno, ahora voy a dar recitado libre, recitado de memoria y lectura libre. Leer en voz alta. ¿Qué es el leer en voz alta? Va siempre con retraso en la comprensión de lo que va leyendo. Al leer la palabra evoca el significado y ha sido ya pronunciado y no se puede configurar su significado. Por lo tanto, si el profesor quiere leer alto, tiene que preparar previamente los textos. Leer de memoria. Aun cuando sus formulaciones no siempre sean perfectas, los alumnos le entenderán mejor, ya que parte de una representación viva del tema al principiante de docente. Se le plantea aprender de memoria la lección, ya que esto significa saber todo y aprender vocablos. Las notas que toma el profesor. La lección se apoya en breves notas ordenadas, de tal modo que reflejan las conexiones lógicas, las asociaciones y los apartados. Estas exposiciones deben ser lo más literal posible, solo con conceptos importantes. Los hechos y las interrelaciones no pueden ser formulados de cualquier modo, debe ser breve y acertado. Una formulación así facilita la comprensión y la retención.
Esto requiere una preparación y muchas veces esta formulación es el núcleo del resumen. Los datos relativos a la asignatura son compilados mediante indicaciones didácticas.